Enfermedad diarreica aguda. Integrantes: Espinosa Figueroa Sandra Daniela, Hernández Guerrero Jesús Guillermo, Ordaz Ruiz Marcela, 8HM8. Según la guía de práctica clínica, la enfermedad diarreica aguda consiste en la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas, con o sin sangre, en 24 horas. Según otra bibliografía, la diarrea aguda consiste en un aumento en el número de deposiciones y o una disminución en su consistencia de instauración rápida. Puede ir acompañado de síntomas como náuseas, vómito, fiebre y dolor abdominal. Epidemiología. Según la OMS y la UNICEF, hay alrededor de 2.000 millones de casos de enfermedad diarreica a nivel mundial cada año. 1.9 millones de niños menores de 5 años de edad fallecen a causa de diarrea anualmente. De todas las muertes infantiles provocadas por la diarrea, 78% ocurren en África y en Asia. Cada niño menor de 5 años de edad presenta un promedio de 3 episodios anuales de diarrea aguda. La diarrea aguda es la segunda causa de muerte después de la neumonía. Causas. Como podemos observar en la siguiente tabla, dentro de todas las causas de diarrea tenemos como primer lugar las infecciones, seguidas por aquellas causadas por alergia alimentaria, posteriormente los trastornos de absorción y digestión, entre otros. En esta tabla observamos que dentro de todas las infecciones causantes de diarrea aguda, un 70 a 80% son de causa viral, siendo el primer lugar rotavirus del grupo A. Posteriormente están aquellas de causa bacteriana, como son las principales aquellas causadas por salmonela. Posteriormente tenemos a las parasitarias, que ocupan un 10%, siendo el principal agente causal Giardia lamblia. Dentro de los factores de riesgo encontramos la higiene personal deficiente, principalmente la ausencia de lavado de manos o la mala técnica de esta, la desnutrición, los viajes recientes a zonas endémicas, contaminación fecal del agua y de los alimentos, automedicación, antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar y carnes mal cocidas. Fisiopatología. La diarrea se produce cuando el volumen de agua y electrolitos que llegan al colon exceden su capacidad de absorción, eliminándose de forma aumentada por las heces. En el colon ocurre un aumento de la secreción y o disminución de la absorción. Todo esto es secundario a la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa intestinal. Estos agentes infecciosos penetran la barrera de la mucosa intestinal y se ligan a los receptores del enterocito, estimulando así la secreción epitelial de agua e iones. Los microorganismos dañan el enterocito, produciendo una disminución de la absorción de electrolitos y también provocando una pérdida de las hidrolasas del borde en cepillo y escape de fluido a través del epitelio. Principales agentes infecciosos. Rotavirus. En cuanto al rotavirus, tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días con un promedio de menos de 48 horas. Se presenta principalmente en recién nacidos y niños menores de 5 años. Se presenta con vómito, fiebre en el 30 a 50% de los casos, heces no fétidas, ácidas, erosión en el epitelio en el área del pañal, moco en 25% de los casos y tiene un curso de 4 a 7 días. En cuanto a Escherichia coli, tiene un periodo de incubación de 18 horas a 12 días. Se presenta en todas las edades, pero principalmente en recién nacidos y en lactantes. Presenta diarrea líquida, frecuente, fétida, sin sangre, vómito, fiebre no elevada y tiene un curso de 5 a 10 días. Shigella. Presenta un periodo de incubación que va de los 2 hasta los 4 días. Es más frecuente en niños de 1 a 4 años de edad. Se presenta como un síndrome desentérico con evacuaciones numerosas, pudiendo ser desde 5 hasta 30 en un periodo de 24 horas. Tienen como características ser mucosanguinolentas, con pujo, tenesmo, fiebre, vómito regular, letargo, convulsiones, y el curso natural de la enfermedad se resuelve de 2 a 15 días. Salmonella. Tiene un periodo de incubación de 8 a 24 horas. Es más común en lactantes. Tiene una predominancia el vómito con evacuaciones líquidas, con moco, con o sin sangre, y el curso de la enfermedad dura de 3 a 10 días. Yersinia enterocolítica. Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días. Se presenta en niños menores de 4 años por contacto con animales o alimentos.
en varones principalmente, tiene una fiebre de 38.5 a 40 grados, vómito, dolor abdominal y evacuaciones mucosas. Staphylococcus aureus. Tiene un periodo de incubación de 1 a 6 horas. Se puede presentar durante todo el año por ingesta de alimentos refrigerados con enterotoxina como lácteos, carnes o ensaladas. Presenta náuseas, vómito, cólicos, cefalea, escalofríos y sudoración. No presenta fiebre, presenta diarrea líquida, sin moco ni sangre y una deshidratación leve. Entamoeba histolítica. Presenta un periodo de incubación variable. Afecta tanto a niños como a adultos. La diarrea se presenta con moco y sangre, sin fiebre, y podría encontrarse en el lactante. Giardia lambia. Se presenta a cualquier edad. Es masiva en niños y personas con desnutrición. La diarrea tiene como característica ser acuosa, sin moco ni sangre, fétida, acompañada de gran flatulencia, distensión abdominal, náusea y anorexia. Campylobacter jejuni. El periodo de incubación es de 1 a 11 días. Se presenta en niños y adultos. Hay evacuaciones frecuentes, líquidas, abundantes, fétidas, mucosanguinolentas. Puede presentar dolor periumbilical, vómito, fiebre y el curso de la enfermedad es de 1 a 5 días. Aquí presentamos una tabla comparativa de los agentes infecciosos donde podemos observar la epidemiología de estos, si se encuentra o no la fiebre, dolor abdominal, sangre en evacuaciones, si presentan náuseas y vómito, los leucocitos en heces y desequilibrio hidroelectrolítico. Diagnóstico. Se realiza principalmente por la historia clínica y los datos clínicos. Se valora el cambio en la consistencia, frecuencia y número de las evacuaciones, así como si presentan moco y sangre. Ocasionalmente puede estar asociada con náusea, vómito y cólico abdominal. La diarrea se resuelve entre el quinto y el séptimo día. Ocasionalmente puede persistir hasta los 14 días, que como vimos depende del microorganismo involucrado. El vómito usualmente tiene una duración de 1 a 2 días y en la mayoría de los casos cede a los 3 días. Como se mencionó anteriormente, dentro de los agentes infecciosos la causa más común son los virus, principalmente especies de rotavirus en un 70 a 80%. Posterior a esto siguen las bacterias, de un 10 a 20%, siendo la más frecuente Escherichia coli. La gastroenteritis viral es de corta duración y esta se asocia a un mayor riesgo de vómito y deshidratación. A comparación con la gastroenteritis bacteriana, se asocia más con un dolor abdominal grave y a veces con diarrea sanguinolenta. Enteropatógenos más comunes según la edad. En menores de un año encontramos como principales agentes al rotavirus, noravirus, adenovirus y salmonela. Entre 1 y 4 años, los agentes más comúnmente asociados son rotavirus, norovirus, adenovirus, salmonela, campylobacter y yersinia. Y en mayores de 5 años, los principales agentes son campylobacter, salmonela y rotavirus. La gravedad de la deshidratación es evaluada con más precisión en términos de pérdida de peso. La diferencia entre el peso de ingreso y post-rehidratación, como un porcentaje del peso corporal total, equivale al grado de deshidratación. Este es considerado el estándar de oro. De acuerdo a los datos clínicos, podemos clasificarla en diarrea sin deshidratación clínicamente detectable, diarrea con deshidratación clínica y diarrea con deshidratación y datos clínicos de choque. Los signos para evaluar la deshidratación más útiles son fontanela anterior deprimida y extremidades frías, tiempo de llenado capilar prolongado, signo de lienzo húmedo, patrón respiratorio anormal. Los signos y síntomas del niño con diarrea aguda sin deshidratación clínicamente detectable son buena apariencia, alerta y reactivo, gasto urinario normal, coloración de la piel sin cambios, extremidades tibias, tono ocular normal, membranas mucosas húmedas, frecuencia cardíaca normal, patrón respiratorio, pulsos periféricos, tiempo de llenado capilar, turgencia de la piel y presión sanguínea normales. Los síntomas y signos del niño con diarrea aguda con deshidratación clínica sin choque son decaído o apariencia deteriorada, respuesta alterada, irritable o letárgico, ojos hundidos, taquicardia, taquipnea, disminución de la turgencia de la piel, gasto urinario disminuido, coloración de la piel sin cambios, extremidades tibias, mucosas secas, pulsos periféricos normales, tiempo de llenado capilar normal y presión sanguínea normal.
Los datos que se encuentran en negritas y con asterisco son los más importantes ya que pueden progresar a choque. Los signos y síntomas del niño con diarrea aguda con deshidratación y datos clínicos de choque son disminución del nivel de conciencia, soporoso o comatoso, piel pálida o marmórea, extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, tiempo de llenado capilar prolongado, hipotensión, que corresponde a un choque descompensado. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de la severidad de la deshidratación de acuerdo a los datos clínicos ya mencionados. Las siguientes características clínicas deben alertar al médico a buscar otras causas diferentes a la gastroenteritis viral aguda con o sin vómito, como son dolor abdominal con hipersensibilidad, con o sin rebote, palidez, ictericia, oligo o anuria, diarrea sanguinolenta, sistémicamente mal en desproporción con el grado de deshidratación, choque y con fiebre mayor o igual a 38 grados en niños de 3 meses. Y en mayores de 3 meses, temperatura mayor o igual a 39 grados, disnea o taquipnea, estado de conciencia alterado, rigidez en nuca, fontanela bombada en lactantes, rash que no blanquea, es decir, que no palidece a la presión, sangre y o moco en la evacuación, vómito biliar verde, dolor abdominal grave o localizado y distensión abdominal o rebote. Dentro de los posibles diagnósticos diferenciales encontramos a las infecciones no entéricas, como la neumonía, alteraciones gastrointestinales no infecciosas como la colitis ulcerativa, alteraciones dietéticas como la alergia alimentaria, trastornos de mala absorción, como vendría siendo la fibrosis quística, y trastornos inflamatorios, de los cuales destacan la enfermedad de Crohn. Alteraciones abdominales quirúrgicas como la obstrucción intestinal, diarrea relacionada a medicamentos, secundaria terapia antibiótica, enfermedades sistémicas como la diabetes, idiopática o psicógena como el síndrome de colon irritable y miscelánea, encontrando distintas enfermedades. Estudios de gabinete. No se recomienda que se realicen de manera rutinaria en niños con signos y síntomas de diarrea aguda ni aquellos que recibieron solución de rehidratación oral. En el niño con diarrea con o sin vómito es de utilidad la toma de electrolitos séricos, urea, creatinina y bicarbonato en las siguientes circunstancias: deshidratación grave con compromiso circulatorio, sospecha de hipernatremia, deshidratación moderada, con otros factores de comorbilidad y sin choque que requieran rehidratación intravenosa o por gastroclisis. Debe considerarse realizar la investigación microbiológica de las heces si el niño ha estado recientemente en el extranjero. La diarrea no ha mejorado al séptimo día. Hay incertidumbre en el diagnóstico de gastroenteritis. Sospecha de septicemia. Hay moco y o sangre en las evacuaciones y el niño está inmunocomprometido. Tratamiento. La diarrea necesita una adecuada reposición de líquidos y electrolitos independientemente de su etiología. La alimentación debe continuar durante todas las etapas de la enfermedad según lo máximo posible y debe incrementarse durante el periodo de convalecencia para evitar efectos perjudiciales sobre el estado nutricional. Tratamiento de soporte. La solución de rehidratación oral reducida es la terapia de primera línea para bebés, niños y adultos con deshidratación leve a moderada causada por la diarrea con o sin vómito. El uso de sonda nasogástrica se limitará a quienes no toleren la vía oral o que se encuentren demasiado débiles. La vía intravenosa se indicará en deshidratación severa, shock, estado mental alterado que se manifiesta con estupor o coma, o bien cuando la hidratación con solución de rehidratación oral haya fallado. La solución de primera línea es Ringer lactato. Esta se continuará hasta que el pulso, la perfusión y el estado mental se normalicen y el déficit restante se reemplazará con solución de rehidratación oral. Además, se tiene que mantener una adecuada alimentación de acuerdo a la edad de los pacientes y en los lactantes se debe continuar la lactancia sin suspender. El estado de deshidratación del paciente define el esquema de tratamiento a seguir. Debemos observar las condiciones generales, los ojos, las lágrimas, la boca y la lengua y la sed, y debemos explorar los signos del pliegue. De acuerdo a eso, vamos a decidir qué tratamiento dar. Si no tiene signos de deshidratación, se indica el plan A. Si presenta dos o más signos, tiene deshidratación moderada y se indica el plan B. Y si presenta dos o más signos que incluyen al menos uno con asterisco, tiene deshidratación con shock y se indica el plan C.
El plan A consiste en consejo nutricional a los cuidadores, el aumento de la ingesta de líquidos como lo pueden ser caldo, agua de arroz, yogur o incluso agua. En menores de 6 meses, la solución de rehidratación oral se debe administrar antes de la leche. En caso de alimentación mixta con leche materna y artificial, hay que aumentar la proporción de lactancia materna. En menores de 2 años, se administran de 50 a 100 centímetros cúbicos de solución de rehidratación oral por cada evacuación líquida. En mayores de 2 años, se administran de 100 a 200 centímetros cúbicos de solución de rehidratación oral por cada evacuación líquida. Además, se tiene que informar a los cuidadores sobre los datos de alarma antes mencionados. El plan B consiste en rehidratación oral en virtud de 50 a 100 centímetros cúbicos por kilogramo de peso en un tiempo de 4 horas y luego revaluar. Se recomienda en bebés la administración con una cuchara. En caso de vómitos, suspender por 10 minutos y después continuar a una velocidad más lenta, además de vigilar los datos de severidad antes mencionados. En el plan C, la hospitalización es necesaria. Si el niño aún puede beber, se administrará solución de rehidratación oral mientras espera la infusión intravenosa en virtud de 20 ml sobre kilogramo por hora antes de la infusión y posterior a esta se seguirá administrando 5 ml sobre kilogramo cada hora. En lo que respecta a la infusión intravenosa, en menores de 12 meses se administrarán 30 ml sobre kilogramo durante 1 hora y después 70 ml sobre kilogramo en las 5 horas siguientes. En mayores de 12 meses serán las mismas cantidades durante 30 minutos y posteriormente en 2 horas y media respectivamente. Si no es posible la vía intravenosa, se tendrá que administrar solución de hidratación oral por vía nasogástrica a una velocidad de 20 ml sobre kilogramo cada hora. Tratamiento farmacológico empírico. La diarrea aguda habitualmente es autolimitada y no requiere tratamiento, debido a que un alto porcentaje es de etiología viral, y aún en los no virales, el tratamiento antibiótico no está indicado de manera rutinaria. El tratamiento empírico solo se proporcionará en caso de pacientes menores de 3 meses con sospecha de etiología bacteriana, pacientes inmunocomprometidos con fiebre, dolor abdominal, diarrea con sangre y datos de disentería, y pacientes con antecedente de viaje internacional con fiebre mayor o igual a 38.5 grados y o con datos de sepsis. Tratamiento específico. Los antibióticos deben ser considerados para el tratamiento de diarrea invasiva, definida como diarrea de inicio agudo, sanguinolenta o mucosa, con leucocitos polimorfonucleares en heces cuando esté disponible el estudio y con fiebre alta. En caso de Shigella, el tratamiento de elección en niños es trimethoprim con sulfametocresol de 5 a 25 mg sobre kilogramo 2 veces al día por 3 días. Como tratamiento alternativo tenemos fluoroquinolona 2 veces al día por 3 días, con la capacidad de extender este tratamiento de 7 a 10 días en caso de inmunocomprometidos. En el adulto, el tratamiento de elección es ciprofloxacino 500 mg 2 veces al día por 1 a 3 días. Como tratamiento alternativo tenemos el trimethoprim de 800 con sulfamethoxazol de 160 mg 2 veces al día. En Salmonella notifi solo se dará el tratamiento en casos graves y no rutinario en niños. El tratamiento de elección consiste en trimethoprim con sulfamethoxazol de 5 a 25 mg sobre kilogramo 2 veces al día por 5 a 7 días. Como tratamientos alternativos tenemos fluoroquinolona 2 veces al día por 5 a 7 días, ceftriaxona de 100 mg sobre kilogramo al día en 1 o 2 dosis. Solamente en pacientes inmunocomprometidos este tratamiento se extenderá 14 días. En adultos, el tratamiento de elección es trimethoprim con sulfamethoxazol de 800 y 160 mg. Como tratamiento alternativo tenemos ciprofloxacino 500 mg 2 veces al día durante 5 a 7 días. En caso de Salmonella typhi en adultos, el tratamiento de elección es ciprofloxacino 500 mg 2 veces al día por 10 días. O bien un tratamiento alternativo con ceftriaxona de 1 a 2 gramos al día por 10 días. E. coli. El tratamiento de elección en niños es trimethoprim con sulfamethoxazol 2 veces al día por 3 días, o bien un tratamiento con fluoroquinolona 2 veces al día por 3 días. Solo en su variedad enterohemorrágica no se dará tratamiento. En el caso de los adultos, el tratamiento de elección es ciprofloxacino 500 mg 2 veces al día por 1 a 3 días, o bien un tratamiento alternativo con trimethoprim con sulfamethoxazol de 800 y 160 mg durante 7 días. Yersinia.
Rutinariamente no requiere tratamiento, solo se indicará en inmunocomprometidos o casos graves. La terapia combinada con doxiciclina, aminoglucósido, trimethoprim con sulfamethoxazol o fluoroquinolona es la de elección. En adultos, se dará doxiciclina 300 miligramos y aminoglucósidos, o bien un tratamiento alternativo con trimethoprim con sulfamethoxazol. Vibrio cólera. El tratamiento de elección en niños es doxiciclina o tetraciclina o trimethoprim con sulfamethoxazol o fluoroquinolonas. En adultos se dará una dosis única de doxiciclina de 300 miligramos o tratamiento alternativo con tetraciclinas de 500 miligramos 4 veces al día durante 3 días o bien ciprofloxacino dosis única. Clostridium difficile. En niños los antibióticos no están indicados de ser posible. En caso de requerir, el tratamiento de elección será metronidazol por 10 días. En adultos, el tratamiento de elección es metronidazol 250 miligramos 4 veces al día o hasta 500 3 veces al día durante 10 días. Giardia. En niños, el tratamiento de elección es metronidazol por 7 a 10 días. En adultos, de igual manera será metronidazol de 200 a 500 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. En entamoeba histolítica, el tratamiento consiste en metronidazol tanto en niños como en adultos. Tratamiento auxiliar. El uso de fármacos antimotilidad, antináuseas o agentes antieméticos puede considerarse una vez que el paciente esté adecuadamente hidratado, pero su uso no sustituye la terapia con líquidos y electrolitos. Fármacos indicados. Racecadotrilo por su efecto antidiarreico. Carbón activado. Zinc de 10 miligramos en menores de 6 meses de edad y más de 20 miligramos en mayores de 6 meses de edad de 10 a 14 días. Vitamina A y probióticos. Fármacos no indicados. Metoclopramida, ya que su uso se asocia con sedación y efectos extrapiramidales. Ondansetron. Loperamida no se recomienda por sus efectos adversos graves. Esmectita, caolín y subsalicilato de bismuto. Se recomienda el uso de probióticos mencionados en esta tabla como terapia adyuvante, ya que disminuyen la duración de la diarrea. Para evitar complicaciones, no suspender la alimentación con leche materna, dar terapia con rehidratación oral al inicio del cuadro enteral en casa, no dar alimentos sólidos. En niños con datos de alarma, no dar otros líquidos que no sean solución de rehidratación oral y no dar jugos o bebidas carbonatadas. Prevención específica. La vacuna antirrotavirus es altamente protectora para gastroenteritis severa causada por este agente y es segura con respecto al riesgo de invaginación intestinal. Se recomienda aplicar 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses de edad. Prevención. Se debe dar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La higiene de las manos debe realizarse después de usar el baño, cambiar pañales, antes y después de preparar alimentos, antes de comer, después de manipular basura o artículos de lavandería sucios y después de tocar animales o sus heces. La higiene de las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol debe ser estricta para el cuidado de las personas con diarrea, como se muestra en las imágenes de abajo. Hervir frutas y verduras. Desinfectar el agua. Hervirla durante 1 o 3 minutos. Enfriarla a temperatura ambiente. Clorarla o yodarla. Evitar contaminación cruzada de alimentos o superficies de cocción y utensilios. Asegurarse de que los alimentos que contienen carnes o huevos se cocinen y se mantengan a temperaturas adecuadas. Las personas enfermas con diarrea deben evitar la natación, las actividades relacionadas con el agua y el contacto sexual con otras personas cuando presenten síntomas. Se debe proporcionar orientación a las personas que viajan a lugares más contaminados con alta incidencia de diarrea, pacientes inmunocomprometidos, mujeres embarazadas y padres con bebés o niños, y bien a los adultos mayores. Gracias por su atención.